primero hablar un poquito del partido del miércoles, porque me parece que fue uno de los mejores del equipo en este 2025. No sé si lo valoras de esa forma. Bueno, sí, yo creo que el equipo ha tenido muy buenos momentos en este año, sobre todo al final cuando uno dice si fue un buen partido o no, es compararlo contra qué. Y cuando lo comparamos también, la realidad es que durante todo este año hemos tenido partidos de gran nivel contra rivales de gran jerarquía, no solamente en lo que es la MLS o en la League Cup, sino en el Mundial de Clubes y en la Champions. Creo que bueno, lo que más valoro, sí, seguramente, era un partido que teníamos que ganar para clasificar. Nunca es fácil jugar con eso de tener que ganar sí o sí, que el único resultado que te sirve es la victoria. Y además volvimos a dar vuelta un resultado, es decir, empezamos perdiendo, creo que sin merecerlo, porque el partido era muy parejo para los dos, no pasaba demasiadas cosas, pero nos repusimos y sobre todo el segundo tiempo tuvimos la lucidez, la claridad para no volvernos locos y tener que ir a buscar un resultado, no solamente con voluntad, con ganas, sino con juego. Imaginamos que para mañana Leo no va a estar disponible. No está disponible mañana Leo. ¿Cómo ha evolucionado la lesión? No, Leo está bien, obviamente que sería una locura tomar algún riesgo de llevarlo mañana a Orlando por todo lo que se nos viene, ¿no? Pero somos muy optimistas que pronto va a volver con nosotros. ¿Estás contento, conforme con Tigres en cuartos de final? ¿Querías otro rival? ¿Te da igual? Bueno, a ver, claramente primero saber que Tigres es un gran equipo, lo demostró anoche contra Puebla. Es un equipo que tiene jugadores de jerarquía, un equipo que siempre pelea cosas importantes en su liga y también a nivel internacional. Pero eso de cuando juegas este tipo de torneo, pretender de cruzarte con uno, con otro, al final no está en nuestras manos controlar eso. Nosotros hicimos nuestro trabajo de poder clasificar, por muy poquito no pudimos hacerlo como líder de nuestra zona, pero bueno, ahora tratar primero de encarar estos dos compromisos que tenemos en la MLS, tanto mañana con Orlando como el sábado que viene con Galaxy, y a partir de ahí ya veremos qué es lo que pasa el miércoles 20 con Tigre. De Paul, de 9, el miércoles definió prácticamente como delantero centro, sin Messi. ¿Te gusta verlo más como media punta? No, bueno, inició en esa posición, teníamos una idea de jugar con él en una especie de 4-3-1-2 y él siendo el jugador libre y que Tadeo y Luis jueguen un poco más adelantados, pero el segundo tiempo cambiamos, decidimos que baje un poco más y juegue más de frente a la cancha y no tanto de espalda. Es un jugador que nos da diferentes variantes, es muy versátil, al tener tanto recorrido y tanta dinámica, nos posibilita que pueda jugar en diferentes zonas del campo, así que me alegro por él. Es importante que pueda contribuir con goles, porque al final uno termina en ese sentido armando una estadística de qué jugadores normalmente te pueden marcar dentro de un partido. Y bueno, tanto él como Tadeo, como Telasco vienen, sobre todo Tadeo y Telasco vienen teniendo unos números muy muy buenos por las posiciones que juegan.
Obviamente se habla de las grandes estrellas, pero yo quiero preguntarte por Yannick Bright. Para mí es muy importante en el equipo el equilibrio que da, lo inteligente tácticamente. Aparte creo que inicia la jugada del empate con el pase a la espalda del sector derecho de la defensa. ¿Qué te da Yannick? Yannick es un grandísimo jugador, un jugador muy importante, lo demostró la temporada pasada, lo demostró esta temporada en muchos pasajes de la temporada, no solamente en MLS, en Champions. Lamentablemente no lo pudimos tener en el Mundial de Clubes, que hubiese sido de gran ayuda por la lesión. Estuvo 7 semanas fuera del equipo por la lesión. Y bueno, intentamos también ir llevándolo de a poco en estos últimos partidos, porque bueno, después de estar 7 semanas fuera, no era fácil también para él reencontrarse con buenas sensaciones. Fue entrando de a poco y bueno, el otro día coincido con vos que ha hecho un grandísimo partido como normalmente lo hace. Él es un jugador muy regular, es difícil que tenga un partido malo, es decir, normalmente tiene partidos regulares, buenos y muy buenos. El otro día fue uno de los puntos altos del equipo. Está la espina de ese 0-3 con Orlando hace algunos meses por el campeonato. Bueno, claramente, mira, a ver, es un partido importante para nosotros. Está claro que nos gustaría descontar en estos duelos mano a mano que tenés con los equipos de conferencia. El otro día lo hablaba con el cuerpo técnico que quizás con el único equipo de los que están arriba en nuestra conferencia que estamos debajo y ya jugamos los 2 partidos es Cincinnati, que perdimos y empatamos. El resto, con Filadelfia hemos sacado 4 de 6, con Columbus 6 de 6, con Nashville 3 de 3 de momento, y con Orlando estamos 3 abajo. Bueno, intentaremos equiparar mañana esa diferencia, que creo que no dice nada, pero termina siendo importante en esto de los emparejamientos que uno puede tener con los equipos importantes dentro de la conferencia. ¿Es primordial para el equipo quedar primero en la Supporters Shield o no es tan relevante? No, a ver, claramente nosotros jugamos para ganar y para ganar todos los partidos. Si tenemos la posibilidad de terminar primero en la liga, en la tabla general, buenísimo. Tampoco es algo que, a ver, sí tenemos claro que es bueno de cara a la ventaja que puedas tener en los playoffs, pero ya lo hemos visto que el año pasado que eso no significa nada. Pero sí, claramente la idea nuestra es tratar de los 12 partidos que nos quedan en temporada regular, ganar los 12, ganar, si tenemos la posibilidad de jugar los 3 de League Cup, ganar los 3 de League Cup y así ir partido a partido. Acá no, las exigencias y la responsabilidad de este club es tratar de competir y de salir a ganar todos los partidos que tenga enfrente. La última, meramente informativa. Sí. Leo, ¿alguna baja más para mañana? No, bueno, Obando. Okay. Y no, nadie. Oscar va a estar convocado. Perfecto, gracias, profe. ¿Listo? Gracias. Chao.